De nuevo, muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a la clase de historia en la previa del Mundial. Una vez más, debido a la coyuntura futbolística que nos atraviesa como argentinos, se han dado montones de situaciones propicias para hablar de historia de diversos países. Y nada, como este es un espacio que, por si no se dieron cuenta, se dedica a la historia, vamos a aprovechar la ocasión para hablar justamente del rival que va a enfrentar Argentina el día de hoy y que son los Países Bajos. O, como suelen ser denominados en Argentina, muchas veces, holandeses. Holanda. El día de hoy, y acá está el objetivo, es hablar del origen de los Países Bajos. ¿De dónde sale la República Holandesa? O más bien, la República de los Países Bajos, actualmente, en este contexto, el reino de los Países Bajos. Es un poquito el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Así que lo que vamos a recorrer es la independencia de los Países Bajos. Y debido a que hoy hay partido y de acá el profe se tiene que ir a ver el partido con Café Kioto, porque Café Millennial es también un dúo para ver el Mundial. Y no tengo mis anteojos. Un segundo. Bien. Hoy vamos a hacer así. Y vamos a terminar puntuales. La idea es terminar a las 14 para que el profe se vaya a ver el Mundial y hacer la previa ya con el compañero Café Kioto. Pero bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es justamente historia de los Países Bajos o de Holanda. Ahora, ¿de dónde proviene esa distinción? Bueno, para empezar hay que señalar la imagen que hemos elegido el día de hoy, que es una representación de la batalla de Newport, en la que vemos en primer plano a Mauricio de Nassau. Mauricio de Nassau era uno de los hijos de William I o Guillermo I de Orange, que es el principal cabecilla de lo que es la revuelta holandesa o la revolución holandesa, dependiendo de la perspectiva, en sus orígenes. A su muerte, más bien asesinato, Guillermo Orange va a ser reemplazado por dos de sus hijos. En realidad, uno va a asumir como príncipe de Orange, que es... se me fue. Federico Guillermo Orange. Si no me equivoco, Federico Guillermo tiene que ser. Va a ser el que lo suceda como príncipe de Orange, pero fundamentalmente como... Statuder o Stadtholder, el que lo va a suceder es su hijo Mauricio de Nassau. Este Mauricio de Nassau va a ser uno de los grandes protagonistas de la última etapa del siglo XVI y las primeras 3 décadas del siglo XVII, y va a modelar no solo lo que va a ser el Estado holandés, sino también que... Dios, ¿por qué estoy trabado? Me acabo de despertar igual, no dormí nada. Sino que también va a ser uno de los reformistas militares que introduzcan muchas de las nociones que se le atribuyen a la guerra moderna. De hecho, Michael Roberts considera que Mauricio de Nassau es el que introduce las formaciones lineares en el campo de batalla. Pero bueno, eso es un tema que va a surgir a lo largo de la clase de hoy. Lo fundamental y la primera pregunta que surge cuando hablamos de Holanda y los Países Bajos es: ¿por qué Holanda y los Países Bajos? ¿Es Holanda o es Países Bajos? ¿Qué es lo más apropiado? Bueno, para explicar esto hay que ir al origen de las cuestiones. Fundamentalmente, más allá del cuadro de Mauricio de Nassau, las Provincias Unidas de lo que en algún momento va a ser considerado el Reino de los Países Bajos son un conjunto de estados en la Edad Media laxamente unidos entre ellos que comparten algunas características comunes. Hablamos de Países Bajos, aunque no lo crean, porque la altitud del territorio es muy baja. Es una zona de pantanos, diques, ríos, muchas ciudades que fueron construidas avanzando territorio sobre ríos, pantanos y desecando distintas acumulaciones de agua. Ahora, el estado original, que a futuro va a ser los Países Bajos, son las Provincias Unidas. Y acá está el punto. Decimos las Provincias Unidas porque en realidad acá hay distintos estados que conviven entre sí, que conforman los Países Bajos. Entre este conjunto de estados, Holanda es uno.
pero no es el único. Holanda es el más importante, o sea, de todos los países que conforman los Países Bajos, Holanda es el más grande. De hecho, ahí podemos verlo en el mapa. Pero hay otros, por ejemplo, tenemos Frisia, tenemos Zelanda, tenemos Brabante, Flandes, Utrecht. Todos estos distintos estados, originalmente, que son condados, ducados, ciudades autónomas, conformaban lo que se conocía como Países Bajos. Ahora, los Países Bajos no eran un territorio originalmente independiente, sino que era una suma de unidades dentro del régimen feudal que quedaban en los intersticios entre una serie de grandes estados feudales. Hablamos de los monarcas de Francia, los duques de Borgoña y los emperadores del Sacro Imperio Romano. En particular, lo que a futuro van a ser los Países Bajos, que todos conocemos, son un conjunto de territorios que inician una revuelta contra los reyes Habsburgo de España. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos, por un lado, un sector que son los Países Bajos del norte y otro sector que son los Países Bajos del sur. El origen de esta revuelta es múltiple, lo vamos a ver más adelante en la clase. Pero podríamos decir que engloba una serie de características. Los países del norte tenían un desarrollo más burgués capitalista, ligeramente más burgués capitalista, no, bastante. Y los Países Bajos, entre comillas, del sur, eran un territorio mucho más católico, mucho más aristocrático y más desigual. Por eso, si bien la reforma y sobre todo el calvinismo se esparcen en los Países Bajos en el siglo XVI, va a ser el norte el territorio que va a mantener mayores diferencias con sus gobernantes, que eran los reyes de la monarquía hispánica. En 1648, la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, tiene un apartado en el cual se pone fin a una revuelta de 80 años en los Países Bajos y que lleva a la conformación de lo que se llama las Provincias Unidas, una república burguesa que se establece en el norte de los Países Bajos. Bien, así los Países Bajos del norte. Entre ellos el más importante es Holanda. Al sur quedan Flandes, va a quedar Brabante y todos esos territorios. Ahora, el punto que surge con todo esto es el siguiente. Los Países Bajos del Sur tienen una historia diferenciada, porque acá permaneció el gobierno de los reyes de España. Y el gobierno de los reyes de España, los Habsburgo, va a ser un gobierno que defienda la religión católica y que sea uno de los principales paladines de la Contrarreforma, es decir, el sostenimiento de la doctrina de la Iglesia de Roma. El punto es el siguiente. Vamos a tener un sur de los Países Bajos que se mantiene católico, mayoritariamente católico, y un norte que es mayoritariamente protestante. Tras esta serie de guerras quedan divididos en dos territorios. La República Holandesa o la República de las Provincias Unidas en el norte, y al sur tenemos los Países Bajos españoles. Pero como sabemos, esa costumbre que expresa esa mandíbula lleva al fin de la dinastía de los Habsburgo en España. Así se produce la Guerra de Sucesión Española, en la que compiten un candidato Habsburgo de la rama de Austria contra un candidato Borbón, que va a ser el rey Felipe V de España, el primer rey Borbón, que esto seguramente lo vieron en el secundario. Ahora, esa guerra de sucesión española, que permite el ascenso de los Borbones al trono de España, lleva también un reordenamiento del mapa de Europa y algunas cuestiones que nos persiguen al día de hoy. Por ejemplo, Gibraltar es ocupada por la Marina, la Royal Navy, durante la guerra de sucesión española, y esa ocupación se sostiene hasta el día de hoy. Ahora, cuando se decide que la monarquía hispánica va a quedar en manos de los Borbones, se busca también conceder algunas cuestiones a los Austrias, es decir, a los Habsburgo. Por lo que los Países Bajos del sur pasan a ser los Países Bajos austríacos. Quedan ligados a la casa Habsburgo, pero ya no forman parte de la monarquía hispánica. Así tenemos la República de Holanda y los Países Bajos del sur. El punto es que en algún momento en el siglo XVIII se desata la Revolución Francesa y la Revolución Francesa lleva a una serie de guerras. Todo esto apunta en una dirección que ahora vamos a ver.
lleva una serie de guerras que también transforman el mapa de Europa, ya que la Revolución Francesa no solo es una revolución al interior de Francia, sino que exporta muchas de las banderas de esa revolución al resto del mundo. Bueno, cuando la Revolución Francesa exporta esas banderas al resto del mundo, se va a producir una suerte de convergencia de movimientos revolucionarios que se estaban desatando en Europa y que van a coincidir con los objetivos de la revolución. Esos movimientos llevan a que en Holanda y los Países Bajos del Sur emerjan revolucionarios jacobinos que se acoplen en un estado satélite al sistema de la República Francesa originalmente y napoleónico después. Así emerge, a finales de la década de 1790, la República de Batavia. ¿Por qué Batavia? Porque los batavios eran una serie de pueblos celtas que habían sido descubiertos por los romanos. Así que es una forma de decir, bueno, galos, batavios. ¿Batavios o batavos? Porque acá está el problema de las traducciones en inglés. Bueno, no importa. Una serie de pueblos de origen celta vinculados a los galos. Así, todo lo que era la provincia, las provincias unidas se conforman en la República Batavia. Esa República Batavia, cuando se conforme el Imperio Napoleónico, va a ser lugar a una monarquía que va a ser la monarquía del Reino de los Países Bajos. Y ahí se adoptan los colores, que si no se dieron cuenta, son los colores de la Revolución Francesa. Y el naranja quedó en un segundo plano. Ahora, ese reino de los Países Bajos ocupa sobre todo los Países Bajos del norte. Los Países Bajos del sur son anexados directamente a Francia. Y después, posteriormente, en la última década de la era napoleónica, los Países Bajos del norte dejan de ser un territorio autónomo, un satélite, y son anexados directamente al Imperio francés. ¿Cómo sabemos? Bueno, en 1815 Napoleón es derrotado definitivamente en Waterloo. La derrota de Napoleón en Waterloo lleva también a otro nuevo reordenamiento del mapa europeo con el objetivo de resolver los problemas que había dejado abierto la expansión francesa y la serie de guerras que fueron las guerras revolucionarias y de la Francia napoleónica. Esto lleva a que las potencias en el Congreso de Viena reacomoden todo, muchas veces mediante medidas totalmente arbitrarias. Una de ellas, y que es la más interesante, es que se conforma el Reino de los Países Bajos. Ese Reino de los Países Bajos tiene una particularidad. Le desprende territorios que habían sido ocupados originalmente y anexados por la Revolución Francesa y ahora los unifica en un solo reino que comprende los Países Bajos del norte y los Países Bajos del sur. Es decir, tenemos en el mismo territorio toda esta serie de estados que, perdón, Brabante queda en el norte, una confusión. Toda esta serie de estados que por un lado tiene una mayoría protestante en el norte, calvinista, y una mayoría católica en el sur. Es decir, son provincias que llevan a esta altura de las circunstancias casi 2 siglos, bueno, 1 siglo y medio, dejémoslo, de existencia separada, con distintas religiones, con distintos gobiernos, y que ahora han sido unificadas en un solo estado con el objetivo de que esos territorios de los Países Bajos del Sur no sean anexados por Francia. Esa serie de diferencias va a llevar a que en 1830, en el marco de las revoluciones burguesas, que también llevan a la caída de Luis XVIII Borbón, se produzca la independencia de los Países Bajos del Sur. Y si la bandera les suena, esos Países Bajos del Sur, con una religión católica, van a ser los que conformen el actual estado de Bélgica. Bélgica originalmente es parte de lo que se conocía como los Países Bajos, pero tenía la particularidad de una tradición, primero, religiosa diferenciada y también lingüística. Los Países Bajos del Sur eran de mayoría de lengua francesa, porque bueno, acá había una diversidad también idiomática.
Así nacen, por un lado, el Estado de Bélgica y por el otro, el Estado de los Países Bajos. En el fondo, gran parte de las diferencias que llevaron a la división de esos países, ese reino de los Países Bajos, en esos dos estados que existen al día de hoy, bueno, también Luxemburgo está por ahí, pero es historia para otro día, es que gran parte de esas desigualdades, gran parte de esas diferencias, todavía eran producto de los enfrentamientos confesionales que se habían gestado en el siglo XVI entre católicos y protestantes. Bueno, eso es un poquito el tema del que versa la clase del día de hoy. Lo que nosotros vamos a hacer es analizar de dónde sale esa controversia, ese enfrentamiento religioso que va a permitir que los Países Bajos se dividan y en algún momento conformen un Estado independiente. Para eso hay que volver a Mauricio de Nassau, hay que retroceder en el tiempo e ir a lo que es la Baja Edad Media para poder entender, bueno, de dónde salen todo esto que va a ser en algún momento los Países Bajos. Punto importante. Si no le dieron like al video, denle like al video ahora, en este momento. Contribuyan al algoritmo, hagan grande a este canal. Bien, eso por un lado. Por el otro, no olviden que pueden hacer aportes, que pueden hacer suscripciones pagas. Y todo esto permite que el profesor, si bien no duerme, pueda vivir, que es lo muy importante en este contexto. Pero bien, volvamos. Si nosotros queremos entender la cuestión del origen de los Países Bajos, tenemos que ir a la Baja Edad Media. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Hay que empezar enseñando que los Países Bajos son un territorio que en el contexto del auge y la conformación del sistema feudal queda en los márgenes de diversas jurisdicciones. Por un lado, quedan los márgenes de lo que había sido el Imperio Carolingio, que al desintegrarse va a dar en algún momento lugar al ascenso de los Capeto, que van a ser la casa gobernante de Francia en la Edad Media. Por otro lado, el otro espacio con el que comparte, entre comillas, frontera al territorio de los Países Bajos es el Sacro Imperio Romano, fundado por Otón el Grande. Los Países Bajos tienen esta particularidad que es común al sistema feudal. Cuando nosotros analizamos la organización del espacio en el mundo feudal, hay una cuestión fundamental que es la siguiente. Las ciudades emergen en gran parte de los intersticios que se abren entre los dominios de grandes señores territoriales. Es decir, allí donde hay una disputa de jurisdicciones. Por eso, no es un detalle menor que los Países Bajos, con su vitalidad urbana y su autonomía, estén en el territorio del medio disputado por el Sacro Imperio Romano y los reyes de Francia. Bueno, acá hay un punto central. Las ciudades conservaban una serie de autonomías, fueros y libertades que excedían muchísimo a el nivel de vida que tenían las masas serviles que trabajaban en el campo. Por eso los Países Bajos van a ser un territorio particularmente urbanizado que va a tener un gran desarrollo de gremios y una gran heterogeneidad. Ojo con esto. Para que nosotros lleguemos al siglo XVI y tengamos Países Bajos del Sur más aristocráticos y Países Bajos del Norte más nobiliarios, es porque también se responde a una cuestión que tiene que ver con la relación con el sistema feudal y las monarquías que los rodean. Por ejemplo, en parte de lo que eran los Países Bajos está la presencia de los duques de Borgoña. Los duques de Borgoña van a ser algunos de los grandes litigantes en el control de estos territorios. Territorios que ya en la Edad Media, insisto, se destacan por el desarrollo de gremios, por el desarrollo de sectores artesanos, manufacturas a futuro. Esa vitalidad urbana también los conecta con algunas de las grandes vías comerciales cuando se desarrolle la navegación oceánica, sobre todo atlántica. En el siglo XIV se da una expansión del comercio a través de lo que es el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Los Países Bajos, con todos estos territorios conectados por canales, conectados por diques, se insertan muy rápidamente en las redes de comercios que emergen en la Baja Edad Media y que solo van a crecer durante la Edad Moderna. Tiene una posición estratégica. Estamos en el noroeste de Europa y de cara al mar.
Por un motivo no tengo tanta voz. No sé por qué. Vamos a tratar de cuidarla. Esa apertura a la navegación va a tener un gran impacto en el desarrollo no solo de lo que es los astilleros de los Países Bajos, sino redes de comercio que convertían a esta región en el centro neurálgico del tráfico europeo. Ahora, al mismo tiempo, esa serie de heterogeneidades y las libertades que buscaban defender estos burgueses, comerciantes, banqueros que se enriquecían con estas actividades, llevan a conflictos entre los sectores más nobiliarios y los sectores más burgueses. No tenemos que pensar en esto como un territorio unificado. De nuevo, son un conjunto de estados, condados, ducados, ciudades autónomas y territorios enfrentados constantemente entre sí. Y a su vez con conflictos hacia su interior. Conflictos que se dan entre artesanos y burgueses, burgueses y nobles, patriciado urbano y entre comillas, vamos a decir, clases medias o artesanos y banqueros. Acá, al haber tal caos y tal falta de integridad territorial, era muy fácil que surja todo tipo de conflictos políticos y sociales. El intento de convertir ese caos de jurisdicciones en algo más o menos cohesionado va a venir en el siglo XV con lo que es la Casa de Borgoña. Si juegan a Age of Empires o si les gusta la guerra de los 30, me adelanté. Si les gusta la guerra de los 100 años, es posible que alguna vez hayan escuchado hablar de la Casa de Borgoña. Bueno, lo cierto es que el fin de la dinastía de los Capeto, en Francia, va a llevar a una serie de conflictos internos entre lo que era la Casa de Armagnac y la Casa de Borgoña. Bueno, la Casa de Borgoña, que en realidad está emparentada, son prácticamente Valois. De hecho, lo pueden observar en su estandarte. Tienen la flor de lis sobre el campo azul. Va a gobernar sobre un ducado que se supone que es vasallo de los reyes de Francia, pero que en el siglo XV, a partir de la dinámica de la Guerra de los 100 años, va a convertirse en un territorio autónomo que se enfrenta con los reyes Valois de Francia e incluso llega a aliarse con los ingleses. Bueno, Felipe el Bueno de Borgoña intentó integrar los Países Bajos bajo su gobierno con una estructura unificada. El tema es que esos grandes progresos que se hicieron en estos años y que permitieron un aumento de la injerencia de los duques de Borgoña y también el momento más alto de su poder se van a perder en el periodo posterior. Acá estamos hablando de las décadas subsiguientes al fin de la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años termina en 1453. Bueno, Felipe el Bueno es el gobernante de toda la última etapa de la Guerra de los 100 años y va a gobernar en la década y media que sigue al fin de la guerra. Este es el momento en el cual surgen las bases de lo que va a ser el Renacimiento borgoñón. Borgoña, la corte de Borgoña fue muy influyente en el desarrollo de las artes, de la etiqueta que va a caracterizar el Renacimiento europeo. Pero el punto es que al morir Felipe el Bueno, el gobierno va a quedar en manos de Carlos el Temerario, Charles de Gaulle. Carlos el Temerario tenía esta idea de convertir a Borgoña en un estado dinástico de peso en el concierto de los reinos de Europa. Así que va a procurar construir un poderoso ejército inspirado en el modelo del Renacimiento. Y durante 10 años se va a embarcar una serie de campañas militares que lo que buscaba era aumentar los territorios y las jurisdicciones que quedaban bajo el control de los duques de Borgoña. Esto lleva a que Carlos se embarque en una serie de guerras para enfrentarse a los reyes de Francia, que buscaban recuperar el control de Borgoña. Hablamos de una casa de Valois que se ha reconsolidado tras el fin de la Guerra de los 100 años como una monarquía fuerte. Ahí está la figura, por ejemplo, de Carlos VIII, que es el rey coronado... No, Carlos VIII no. Carlos VII, que es el rey coronado por Juana de Arco, o Luis XI.
El punto es que esa serie de guerras llevan a que Carlos el Temerario se enfrente a los confederados suizos. En Suiza, en donde también tenemos un movimiento, entre comillas, burgués. No, entre comillas no, un movimiento burgués que construye una serie de cantones autónomos. Habían iniciado una serie de guerras en el siglo XIII y XIV contra los emperadores del Sacro Imperio Romano. Se han convertido en un territorio autónomo. Y los duques de Borgoña buscan construir poder a expensas de los confederados suizos. Esto lleva a una serie de guerras que van a ubicar a Carlos el Temerario como el principal contendiente. Tras ser derrotado en Granson, en Nancy, las tropas de Carlos el Temerario se enfrentan a las tropas suizas que venían con esta innovación militar de combatir en grandes bloques de piqueros. Una serie de formaciones que hacían muy difícil que la caballería de esta época pueda resistir. El punto es que en la batalla de Nancy, Carlos el Temerario, muy temerario, estaba combatiendo y, por si no se observa detenidamente, un combatiente suizo agarró una alabarda y en medio de la batalla lo agarra y básicamente le rompe la cabeza como un melón, ¿no? O sea, la cabeza de Carlos el Temerario y mucho juguito. O sea, piensen que el efecto de una alabarda sobre un cráneo humano es pulpa y juguito. Carlos el Temerario, entonces, en la batalla de Nancy, muere asesinado por un soldado raso común y corriente. La muerte de Carlos el Temerario va a llevar, si queremos, al fin de ese proyecto de un ducado de Borgoña que sea fuerte y autónomo. ¿Qué va a pasar a partir de esto? Bueno, llega al poder la hija de Carlos, que es muy joven, tiene 19 años, si no me equivoco, en 1477, cuando muere Carlos, que es María de Borgoña. María de Borgoña tiene un problema. Su padre, que había tratado de construir un estado ducal fuerte frente a los reyes de Francia, ahora está derrotado. Y ya que está derrotado, tiene que resolver, está muerto, tiene que resolver cómo defender los intereses de Borgoña y su autonomía frente a unos reyes de Francia que, con Luis XI a la cabeza, pueden procurar recuperar el control del ducado. Es por eso que María de Borgoña se casa con un tal Maximiliano I Habsburgo, que es el Sacro Emperador Romano. De esta forma, lo que buscaban los duques de Borgoña era mantener su autonomía, logrando una alianza estratégica con los emperadores. Esa defensa de los intereses va a, obviamente, enfrentar a Luis XI de Francia. Los Valois, que han iniciado un proceso de centralización política en la última etapa de la Guerra de los 100 Años, son una monarquía poderosa. La casa de Armagnac, en su momento, había impuesto sus intereses. Borgoña corría riesgos. Enfrentar a los Valois va a suponer que la Casa de Borgoña establezca alianzas con algunas de las monarquías europeas más importantes. Y acá es donde van a hacer su aparición una serie de monarcas que todos conocemos porque somos hispanohablantes. Son los reyes católicos. Los reyes católicos también llegan al poder en el contexto de una alianza estratégica para, digamos, defender el reclamo al trono de Isabel la Católica. Isabel la Católica había declarado la ilegitimidad de Juana la Beltraneja. Así que, para llegar al poder, afianza su reclamo al trono con un casamiento con el rey Fernando de Aragón. Bueno, los reyes católicos tienen una serie de hijos. Y María de Borgoña y Maximiliano Habsburgo también. Ambas dinastías van a aliarse mediante el casamiento de Felipe el Hermoso de Borgoña con Juana, a futuro Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Ambos van a tener un hijo, como veremos. Ese hijo, que
va a ascender al poder. Bueno, acá hay un tema que es que Isabel la Católica muere antes que Fernando. Felipe lo que busca es defender, digamos, por una cuestión de matrimonio, su herencia al reino de Castilla. Esto lo enfrenta con Fernando de Aragón. Felipe el Hermoso termina muerto prematuramente. Una de las acusaciones es que fue envenenado. Y Juana la Loca va a ser declarada incapacitada para gobernar. De hecho, Juana, ahí viene su apodo de la Loca. Acá el tema fundamental es el siguiente. Muerta Isabel la Católica y muerto Felipe el Hermoso, el trono de Castilla, al declararse a Juana incompetente, va a pasar a su hijo, un tal Carlos. Carlos I de Castilla. Carlos I de Castilla, Carlos Habsburgo, fue criado, originalmente llamado Carlos de Gante, fue criado en los Países Bajos con el objetivo de gobernar la herencia borgoñona. Y, por ejemplo, no hablaba flamenco originalmente, sino que, perdón, hablaba flamenco y lo que no hablaba era español. O sea, es un tipo que llega a rey de Castilla sin saber hablar castellano. Carlos Habsburgo tiene la particularidad de que está vinculado por herencia a el trono de Castilla, el trono de Aragón, el ducado de Borgoña y el Sacro Imperio Romano. Es nieto al mismo tiempo de María de Borgoña, Maximiliano de Habsburgo, Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Esto inicia algo que ya se ha tratado en otro video sobre la monarquía Habsburgo y que no vamos a desarrollar acá, que es que Carlos Habsburgo va a tener una herencia que lo va a convertir en el monarca más poderoso de Europa, pero al mismo tiempo lo va a obligar a montones de desafíos políticos. Carlos Habsburgo, siendo muy joven, va a acceder a el trono del Sacro Imperio Romano, va a convertirse también en rey de Nápoles, va a ser duque de Borgoña. Toda esta serie de conquistas además va a ser respaldada por este contexto de las guerras italianas que enfrentan a la monarquía castellana originalmente y de Aragón contra los reyes Valois de Francia, y posteriormente van a enfrentar a Carlos V contra Francisco I. Esto lo obliga a una serie de compromisos militares. Bueno, como denominamos antes, este también accede al trono del Sacro Imperio Romano. Se casa con una princesa portuguesa y va a terminar incorporando a la herencia familiar de la dinastía el reino de Portugal. O sea, es la monarquía universal, pero además con una misión. Esta idea de la monarquía universal no solo buscaba afianzar el poder político de la Casa Habsburgo, sino también defender los principios de la religión católica. Por eso no olvidemos que la monarquía universal, heredera de la misión de los Reyes Católicos, también emprende la conquista de América. Podríamos decir que los Reyes Católicos inician el descubrimiento de América, pero la conquista se hace con los Habsburgo. De nuevo, Cortés, cuando escribe sus cartas y sus crónicas, refrenda todo lo que está haciendo a Carlos V, el emperador Carlos V. Así, Carlos V construye una verdadera monarquía universal. Esa monarquía universal es un conjunto muy extenso de territorios que no son unificados jurídicamente, porque parte del testamento de los Reyes Católicos es respetar los fueros e instituciones de los distintos reinos que componían la dinastía. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la nobleza, entre otras cuestiones, a que la nobleza aragonesa no quería perder los privilegios que había conquistado históricamente frente a una mucho más centralizada monarquía castellana. O sea, que el poder no se ejerza en Aragón como se ejercía en Castilla. Bueno, así hay una caracterización que se hace de la monarquía de Carlos V, que es un gigante con pies de barro. ¿Por qué? Bueno, porque si bien era un conjunto de territorio muy amplio, el monarca no gozaba de un poder centralizado y no podía llevar adelante una centralización administrativa o una unificación de esos territorios.
No, es más bien un conjunto de títulos unidos en la persona del monarca. Y esto hay que sumarle la reforma. Martín Lutero es contemporáneo a Carlos V, y la reforma luterana, que inicia toda esta serie de conflictos religiosos que van a tener como epicentro al Sacro Imperio Romano, va a ser uno de los grandes dolores de Carlos V. De hecho, durante las últimas décadas de su gobierno, va a estar ligado a esta serie de guerras confesionales que rodean al surgimiento de la Casa de Esmalcalda. La Liga de Esmalcalda. Carlos V tiene una de sus fotos más famosas, que es Fotas. Fotos. Pife de historiador. Carlos V tiene uno de sus cuadros más famosos, que es este, que en realidad lo representa con su caballo y armas en la batalla de Mühlberg, una batalla contra los príncipes protestantes. Carlos V tuvo un reinado agotador, realmente agotador. Se vio involucrado en toda una serie de compromisos políticos que hicieron muy desgastante su reinado. A tal punto que, además de tener la mandíbula así, tuvo que abdicar el gobierno antes de morir y llevar a una división de sus territorios. Era impracticable gobernar tantas jurisdicciones distintas, por lo que a su muerte Carlos V decide separar sus dominios entre los dos. Esto es también una pelea por los terrenos de la abuela, es importante remarcarlo, pero lo que se busca es separar los territorios de la casa Habsburgo en dos dinastías, en dos grandes ramas. Por un lado, le va a dejar a su hermano Fernando I el Sacro Imperio Romano. Y por el otro, le va a dejar a su hijo Felipe II lo que son los reinos de Castilla y Aragón. Así, se desdobla la casa Habsburgo en dos ramas: la rama vienesa o austríaca y la rama madrileña o española. Felipe II va a ser rey de Castilla y Aragón, rey de Nápoles, emperador de las Américas y gobernante de los Países Bajos. Fernando I va a ser emperador del Sacro Imperio Romano. Sus hijos y sus herederos van a estar ligados a la corona de Bohemia, van a ser duques de Austria y nominalmente, porque la mitad está ocupada por los turcos otomanos, van a ser reyes de Hungría. Bienvenidos, Olimpux, qué nombre complicado. Muchas gracias por hacerte camarada compañero. El punto es el siguiente: los Habsburgo ahora gobiernan los dos grandes estados europeos, además de Francia e Inglaterra, y tienen que sostener esa alianza. Bueno, esto ya se ha hablado, ya se ha desarrollado, otro día lo ampliaremos, pero para sostener esa alianza entre la monarquía hispánica y el Sacro Imperio Romano es que los Habsburgo se casan una y otra vez entre primos. O tío y sobrina. Observemos este hermoso mapa dinástico. Carlos es hermano de Fernando. Carlos tiene como hijo a Felipe. Fernando tiene como hijo a Maximiliano y a Carlos III. Maximiliano, quiero remarcar esto, se casa con su prima, María, hermana de Felipe II. Y tiene una hija que es Ana de Austria. Bueno, Felipe II, que tiene como cuñado a su primo, también lo va a tener como suegro, porque él se casa con su sobrina Ana. ¿Se entiende? O sea, Felipe II se casó con el hijo de su hermana y su primo. Simpático, muchachos. Muy simpático. O sea, no hay chances de que esto, si se sostiene generación tras generación, salga bien. O sea, casarse con tu sobrina es complejo de por sí. Pero no es solo que te casaste con tu sobrina, sino que tu sobrina es hija de tu hermana con tu primo.
Y no, no primo lejano, ¿no? Primo hermano. Primo hermano. Lo importante de entender el complejo árbol familiar de los Habsburgo es que, a ver, nosotros desde acá podemos decir que, no sé, casarse entre primos y el incesto sostenido generación tras generación puede ser perjudicial para la salud. Pero es muy probable que los Habsburgo, con sus mandíbulas, hubieran dicho, ¿viste qué linda que está mi prima? No, no, yo no creo que casarse entre primos esté mal. Hay una cuestión que es que hay muchos prejuicios. No, 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 no. Yo salí bien. Yo salí bien. eh, es solo la cocaína. Bien. El punto central es que esta serie de casamientos son en realidad para sostener ese vínculo, esa alianza estratégica entre ambas monarquías. Pero, como sabemos, casarse entre primos y entre tíos y sobrinas, generación tras generación, puede llevar al surgimiento y desarrollo de toda una serie de enfermedades congénitas graves. No voy a leer el comentario de Federico Austral, pero lo pueden leer ustedes. Yo no lo voy a leer, no lo voy a decir. Maravilloso. Bueno, los Habsburgo, entonces, con Felipe II, quedan en el gobierno de España. ¿No? Felipe II va a ser hijo de Carlos V, va a ser rey de España prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVI. Rey de España, en realidad rey de Castilla y Aragón, pero además es, se supone, el monarca de los Países Bajos. ¿Se entiende? Monarca de los Países Bajos. Janina dice, eso que soy santiagueña, pero es demasiado. Bueno, como rey de los Países Bajos, y en medio de toda esta serie de cuestiones, Felipe II también hereda una serie de mandatos que ha incorporado su padre. Defender la causa católica, mantener la integridad de la monarquía, impulsar la centralización política. Ese reino, constituido por los territorios de Felipe II, van a incluir también América, van a incluir también a Italia. Felipe II, si Carlos V fue el monarca que se la pasó recorriendo cada territorio, Felipe II es el monarca que está en su escritorio llenando papeles porque tiene que administrar eficientemente una serie de territorios demasiado amplia. En medio de todo esto hay que decir que estamos en pleno siglo XVI. El siglo XVI es un siglo de auge económico en toda Europa, de incremento del volumen del comercio, del desarrollo de redes comerciales que integraban a Europa con los mercados atlánticos, con lo que va a ser esa primera etapa del colonialismo europeo. Es la época en la cual se desarrolla a gran escala el crédito. También a medida que se producen los procesos de urbanización de Europa y de Europa occidental y refeudalización de Europa del Este, también se da un mayor volumen del comercio entre el este y el oeste de Europa a través de lo que es la compra y venta de granos. Gran parte de estos granos, sobre todo en esta época, venían de Polonia, que era una suerte de gran granero de Europa. Tema del que ya hablamos antes. La Szlachta, la nobleza polaca, se beneficiaba de ese comercio que se ejercía en el mar Báltico y en el mar del Norte con esos granos que venían de las llanuras de Europa del Este. Toda esta serie de transformaciones le dan un rol muy importante a los Países Bajos. Los comerciantes de los Países Bajos van a ser los grandes interlopes, los grandes conectores de lo que es el comercio europeo. En una época, en el siglo XVII, se va a llegar a decir que los holandeses son los carreteros de Europa, porque a través de ellos llevan todo lo que es el comercio. No tengo idea de cómo vamos a llegar a las 14, así que vamos a apurar, así, perfecto. Esto favorece un proceso de urbanización que lleva a otra escala. No solo tenemos un desarrollo bancario, tenemos un desarrollo comercial, sino que las artesanías flamencas siguen siendo muy importantes. Acá tenemos gremios muy fuertes, tenemos
cofradías de artesanos. Todo lo que es el sistema de los Países Bajos es la región más urbanizada de Europa y además va a ser la más rica. O sea, si tenemos que pararnos en Europa en el siglo XVI, son los Países Bajos el territorio más rico, más urbanizado, más burgués de Europa y en el que además tenemos el centro financiero del mundo. Amberes y Ámsterdam son las dos grandes metrópolis comerciales y financieras de Europa. Un detalle, yo les digo Ámsterdam y les suena la capital de Holanda. Amberes no. Bueno, la capital de Holanda, una de las principales ciudades de Holanda. Amberes posiblemente no tanto. Bueno, esto es porque Amberes va a ser destruida en la guerra que sigue. Pero Amberes y Ámsterdam eran los centros financieros de Europa. Y acá es importante señalar la importancia que tenía el capital mercantil. El capital que surge y que se desarrolla a gran escala en Holanda no es un capital a futuro industrial o artesano. No está volcado a la esfera de la producción, sino que está volcado a la esfera de la circulación. A tal punto que los principales bancos no se dedicaban a lo que era la actividad financiera incluso, sino que a lo que era el mercado de cambios. También tenemos actividad financiera, pero la principal actividad a la que se dedican los holandeses es a la de equiparar las monedas que se utilizan en toda Europa. Es lo que permitía esto, que se establezcan redes comerciales que iban desde Polonia hasta España. Esto permite el florecimiento de un gran renacimiento de los Países Bajos. Los Países Bajos nos dieron numerosos artistas. Tenemos también filósofos, como va a ser en su momento Baruch Spinoza. Los Países Bajos tuvieron una gran vitalidad. Esa vitalidad, ese enriquecimiento, como vamos a ver, va a contrastar con lo que se vive. ¿Cómo está Bruegel? Tiene unos cuadros hermosos. Esa vitalidad, ese desarrollo comercial, va a contrastar con lo que ocurre en la monarquía que gobierna los Países Bajos. Sino que, muy al contrario, la monarquía hispánica es una monarquía sumamente feudal. Es la monarquía más feudal de las potencias de Europa Occidental. Y los Países Bajos son el territorio más burgués de Europa. De hecho, acá tenemos un grado avanzado de transición hacia relaciones de producción capitalistas. Si tuviéramos que pararnos en el siglo XVI y mirar dónde se está desarrollando, dónde está emergiendo el capitalismo, tendremos que mirar a Inglaterra y tendremos que mirar a los Países Bajos. De hecho, en los Países Bajos también se van a dar una serie de revoluciones, de transformaciones técnicas que van a ser la base de la famosa revolución agrícola, el aumento de los rendimientos de la producción de cereales a partir de la incorporación de regímenes de rotación cuatrienales, de abonos, de la combinación entre ganadería y agricultura, es decir, la agricultura capitalista que va a emerger plenamente en Inglaterra tiene su laboratorio de prueba en los Países Bajos. Y esto, un importante desarrollo artesanal. Es muy loco, pero por ejemplo, en el siglo XVII los Países Bajos son, son el complejo militar industrial de Europa. Así como hoy Estados Unidos es el mayor productor de armas, en el siglo XVII los Países Bajos eran los mayores productores de armas. Toda la guerra de los 30 años se peleó en gran parte con armamento producido en los Países Bajos. Teníamos casas como la casa de Gain, que era una casa que se dedicaba a la producción de armas. Y producción en serie, fusiles, cañones. Eran traficantes de armas, de textiles, de todo. Y además de ser un polo productivo, eran un punto neurálgico a través del cual se conectaba todo el comercio europeo. Esta vitalidad y este desarrollo marítimo de los Países Bajos va a contrastar, como dijimos, con una Castilla y Aragón signada por la Contrarreforma. A tal punto que en medio de esta vitalidad urbana también es que a los Países Bajos llegan y se expanden muchas de las ideas que van a ser centrales en el siglo XVI y en el siglo XVII. Hablamos obviamente de la Reforma Protestante.
Con su histórica autonomía, sus fueros, sus privilegios e inmunidades, los territorios urbanos fueron muy propensos a incorporar muchas de las doctrinas que surgieron con la Reforma luterana. Lutero no solo había cuestionado la jerarquía eclesiástica, sino que había planteado, entre otras cuestiones, la posibilidad de incorporar mediante la secularización los territorios que debían sostener al Estado clerical. Lutero en un momento dice, todos somos el Estado clerical, no existe un Estado clerical aparte que tiene una relación privilegiada con Dios. No, entonces, por lo tanto, podemos secularizar sus tierras. El punto es que lo característico de lo que va a ser la reforma en los Países Bajos es que no viene por el signo de Lutero, sino que viene por el signo de otra persona, que es Jean Calvino. Calvino, o Juan Calvino, va a ser un reformista mucho más radical que Lutero. Calvino tiene la particularidad de que primero desarrolla... Bueno, su prédica va a ser en Ginebra, en Suiza. Pero un punto fundamental de Calvino es que conforma no solo el calvinismo como tal, sino que el calvinismo, en términos de Michael Walzer, va a ser la primera ideología política radical de la Edad Moderna. ¿En qué sentido? Bueno, son el primer partido político radical de la Edad Moderna. Calvino no solo instruye una iglesia civil y plantea la necesidad de una constitución, un pacto entre los creyentes que organice la vida civil y la vida religiosa. También, aporta la teoría de la predestinación. No solo es que nos salvamos por la gracia divina, sino que ya está definido si te vas a salvar o no. Planteaba el ascetismo protestante, esta idea de que el esfuerzo, el trabajo son formas de glorificar a Dios. Pero el punto central es que las doctrinas construidas por Calvino van a forjar una mentalidad que avala la idea de la guerra santa, avala la idea de enfrentar al infiel católico y, por ejemplo, organiza la idea del pacto. Esto del pacto como una asociación voluntaria entre hombres que están determinados a cambiar su realidad es fundamental para el surgimiento del radicalismo político moderno, dice Michael Walzer. El calvinismo va a tener una notable expansión en estas regiones más urbanas. Por ejemplo, en los Países Bajos y en Suiza. De hecho, también en el oeste de Alemania. Por ejemplo, el Palatinado va a ser calvinista. El calvinismo le da una ideología de oposición a la autoridad a los habitantes de los Países Bajos. Podríamos decir que permite acomodar un discurso de rebelión. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que la monarquía hispánica es una monarquía que avala las ideas de lo que va a ser la Contrarreforma y que busca centralizar poder en un territorio particularmente burgués y autónomo. Gobernar todos estos territorios, para los Habsburgo, era un desafío por diversas cuestiones, pero sobre todo porque Felipe II fue heredero de las guerras de su padre. Carlos V, para poder sostener el esfuerzo militar que demandaba mantener la guerra en Italia, la guerra contra el turco, no Menem, sino Solimán el Magnífico, la guerra contra los príncipes protestantes, necesitaba dinero, billulla, money. Por eso, Carlos V impone nuevos impuestos y busca centralizar políticamente los Países Bajos. De hecho, los Estados Generales de los Países Bajos, la Asamblea de los Países Bajos, empieza a funcionar como una forma de negociar por parte del emperador con los representantes de los distintos territorios la votación y el cobro de los impuestos para mantener al ejército imperial. O sea, así funciona. ¿Cómo sostenemos a futuro esta cuestión? Centralizando políticamente, aumentando la injerencia de la monarquía en el territorio. Necesitamos más dinero y los Países Bajos son el territorio más rico de Europa. El otro punto importante es que al Carlos V adoptar las ideas de lo que a futuro va a ser la Contrarreforma y convertirse en el paladín
del catolicismo es que en los Países Bajos se instala la Inquisición. La Inquisición española lo que va a buscar es perseguir la heterodoxia religiosa. De hecho, Baruch Spinoza va a ser una víctima de la persecución inquisitorial. Otro día hablamos plenamente de la Inquisición. A ver, no caigamos en este discurso fácil de que la Inquisición mataba a todos los que pensaban distinto. Solo voy a decir, es más complejo. La Inquisición era un aparato sumamente eficiente, no cometía, entre comillas, arbitrariedades, sino que buscaba la eficiencia absoluta, y lo que era la condena a muerte se hacía ante la reticencia del acusado y las incongruencias en sus testimonios. Pero si no, era muy difícil. O sea, solo el que no asumía plenamente la culpa terminaba por ser condenado a muerte. Esto no es una apología de la Inquisición, quiero remarcar esto. De hecho, otro día lo desarrollamos más. Pero el punto es que la Inquisición es parte de un clima represivo, de persecución religiosa, que lo que busca es sostener la doctrina católica en un territorio que gozaba de una particular libertad y autonomía con respecto al culto, pero también con respecto a su vida social. En la segunda mitad del siglo XVI, el clima religioso es mucho más represivo. Ojo, esto no quiere decir que los protestantes fueran totalmente tolerantes. No, los protestantes también van a cometer persecuciones. Pero en este caso particular hablamos de la imposición desde un poder exterior, a los ojos de los habitantes de los Países Bajos, de una fuerza de policía interna para controlar las mentalidades. Esto que se inicia con Carlos V y con todos estos compromisos militares es también posible gracias a la presencia de ejércitos mercenarios que, en términos de Smith tiene un texto de la revolución en los Países Bajos que es compilado por el querido John Eliot, historiador angloparlante, pero de lo que es la historia moderna y la historia de España. Me pica la nariz, no hagan chiste, pero me pica la nariz. Smith lo que sostiene es que las milicias y las fuerzas locales de los estados de los Países Bajos se veían humilladas por la presencia de los mercenarios profesionales del ejército de Carlos V que podían mantener control de la región con mucha eficacia. Esta cuestión, sin embargo, no estalla en la época de Carlos V. ¿Por qué? Porque la época de Carlos V, alimentada por el flujo de lo que va a ser la plata americana y debido a que todavía no hay que cumplir las obligaciones de pago, es una época en la que relativamente se mantiene la prosperidad. El problema llega justamente en la época de Felipe II. Felipe II va a tener que no solo sostener los compromisos militares de su padre, seguir en guerra, llegar a la paz de Cateau Cambrésis con Francia, enfrentarse al turco en el Mediterráneo, defender la causa católica, sino que además va a tener 3 bancarrotas. O sea, la monarquía hispánica durante el gobierno de Felipe II, que si bien fueron más de 40 años, esto hay que señalarlo, pero va a tener 3 bancarrotas. Porque han quedado en evidencia las limitaciones del modelo feudal castellano. Y acá es donde empiezan los problemas. That's where the problem. No voy a hacer este chiste. That's when all started. That smile. That goddamn smile. Y aparece la mandíbula Habsburgo. Bien. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Según Smith, uno de los grandes problemas que alimenta la expectativa o la posibilidad de una revuelta, de una revolución contra el dominio español en los Países Bajos va a ser la frustración de las expectativas de crecimiento a partir de las ataduras que impone el gobierno de la monarquía. En otras palabras, los Países Bajos no van a entrar en rebelión por ser el territorio peor afectado por la crisis de la monarquía hispánica, sino porque
es un territorio particularmente próspero que teme que gran parte de sus metas no puedan cumplirse justamente por el estrangulamiento fiscal que imponen las autoridades. Esto agravado justamente por la presencia de tropas mercenarias que ejercen un control sobre el territorio y de la Inquisición que impone la persecución religiosa en una época hasta entonces relativamente autónoma. Ahora, Felipe II lo que va a buscar es, de alguna manera, mantener un sistema de gobierno eficiente y no nos olvidemos que él está en Madrid. Por eso va a nombrar como regente de los Países Bajos a Margarita de Parma. Y bueno, va a tener a su propio ministro de gobierno, que es el cardenal Granvela. Margarita de Parma y Granvela son los arquitectos de lo que va a ser el gobierno de los Países Bajos. Pero acá hay un gran problema. En la segunda mitad del siglo XVI se agravan las tensiones religiosas. Y entre el celo católico contrarreformista de Felipe II, la disputa de poder con Margarita de Parma y la influencia de Granvela desautorizándola, se va a iniciar un clima de inestabilidad política signado por el enfrentamiento confesional entre autoridades de gobierno católicas que gobiernan desde Bruselas y nobles y ciudades de carácter burgués, no solo burgués, pero también burgués, que van a ser mucho más protestantes. A tal punto que en la década de 1560, la nobleza de los Países Bajos frente a la persecución religiosa, el clima de represión y lo que es la constante falta, al parecer, de libertades características de los Países Bajos, van a empezar a organizarse para firmar una serie de compromisos nobiliarios. Acá aparece el compromiso de Breda. ¿De qué se trata esto? Bien, se forma una confederación de nobles que lo que buscan es el respeto a las libertades religiosas en los Países Bajos. Hay que plantear lo siguiente. El fin de el primer ciclo de grandes guerras de religión del Sacro Imperio Romano estableció lo que se conoció como la Paz de Augsburgo. ¿Qué fue la Paz de Augsburgo? Bueno, la Paz de Augsburgo, que es un acuerdo que se firma durante la época de Felipe II, pero que es el producto de las guerras iniciadas por Carlos V, es un acuerdo de 1555 que establece un principio que se conoce como cuius regio eius religio, que quiere decir básicamente que de igual gobierno, igual religión. En otras palabras, para mantener el status quo, entre comillas, del Sacro Imperio Romano y frente a los conflictos arrojados por la Reforma y el surgimiento de nuevas confesiones, se establecía que los súbditos de un estado territorial, de un principado territorial, tenían que compartir la religión de su gobernante. Esto puede ser un quilombo, piénsenlo. Cuando un gobernante cambiaba de confesión, es decir, se pasaba del catolicismo al protestantismo, se abría toda una serie de posibilidades de conflictos. Tanto quilombo para ver quién hacía el queso con más agujeros. El punto es que acá teníamos un territorio de mayoría protestante gobernado por un monarca católico. Y la intolerancia religiosa y la persecución generaban conflictos. Bueno, el Pacto de Breda lo que buscaba era presentar un bloque común de la nobleza en favor de la tolerancia religiosa frente a Margarita de Parma. Margarita de Parma no logra atender estos reclamos y, al contrario, se agravan las tensiones entre nobleza y monarquía. De nuevo, esto no es solo una cuestión de religión, es también una cuestión de autonomía. Pensemos en territorios históricamente con fueros y privilegios que los mantenían autónomos de un poder exterior y que realmente enfrentan un proceso de centralización, injerencia externa, imposición de la Inquisición, presión fiscal, que parece que va a coartar cualquier posibilidad de crecimiento o desarrollo ulterior. Bien,
En ese contexto, la cuestión religiosa es un agravante que además permite aglutinar, porque de nuevo el calvinismo tenía un discurso de rebelión contra la autoridad, rebelión contra la tiranía, pacto, asociación, para transformar y construir el reino de Dios. La cuestión es que la reforma no es solo un movimiento nobiliario, sino que burgueses y sectores plebeyos también se incorporan a estas enseñanzas radicales del calvinismo y empiezan a organizarse. La prédica calvinista toma una inmensa popularidad y va a llevar a que se produzca un estallido entre los años de 1566 y 1567, en medio de las persecuciones religiosas, que va a ser conocido como el movimiento iconoclasta. ¿Por qué se le dice movimiento iconoclasta? Bien, los calvinistas, hartos de las persecuciones religiosas, también los protestantes, o sea, los protestantes, los luteranos. Los luteranos van a participar. Bueno, los calvinistas y los luteranos también se pelean entre ellos. Quiero remarcar esto, no es que estaban unificados. También tienen conflictos entre ellos. En la guerra de los 30 años vamos a tener enfrentamientos entre luteranos y calvinistas. Pero el punto principal que quiero llegar es el siguiente. Calvinistas y luteranos salen a protestar destruyendo los símbolos de la Iglesia Católica. Destruyen las imágenes de los santos. Recuerden que los protestantes no creen en los santos propiamente. Saquean las iglesias. Hay un estallido popular de protesta contra la autoridad católica que se vuelve incendiario en todos los Países Bajos. Quiero remarcar esto. Esto es en el sur, tanto en el sur como en el norte. Este movimiento iconoclasta es no solo un movimiento contra la Iglesia Católica, sino que esa disputa contra la Iglesia Católica es una forma de movilizar y vehiculizar el rechazo a la monarquía Habsburgo. El problema es el siguiente. Acá la conflictividad religiosa estaba ligada a toda una serie de conflictos políticos históricos. Como habíamos dicho antes, los Países Bajos son un territorio heterogéneo. Y vos tenías un sur mucho más desigual, mucho más aristocrático, un poco más católico. Teníamos un norte mucho más burgués, históricamente más no es cohesivo, no es coherente, históricamente más, no, socialmente más, o sea, la palabra que quiero utilizar. Bueno, socialmente más equilibrado, en donde también se produce este estallido. Y acá va a estar el problema. La monarquía va a buscar movilizar a sus apoyos para contener la rebelión. Y acá ocurre lo siguiente. Distintos príncipes nobiliarios de los Países Bajos movilizan milicias para contener a los rebeldes. Y se inician las primeras batallas. Ahora, esa posibilidad es mucho más compleja en el sur que en el norte. ¿Por qué? Porque el sur, al haber más desigualdad, vamos a tener una nobleza que tiene que enfrentar a sectores más radicalizados. Y en el norte, en donde el reclamo es bastante cohesivo al interior de la sociedad, no tiene descontroles de esta escala, pero sí un discurso de oposición abierta a la monarquía. En medio de todo este caos, Margarita de Parma va a quedar prácticamente desautorizada. Porque Felipe II, para contener lo que se teme sea un movimiento secesionista que ponga en crisis el dominio de la monarquía, va a nombrar como gobernador de los Países Bajos a un veterano señor llamado el Duque de Alba. El Duque de Alba, en realidad no es Duque de Alba, es Fernando Álvarez de Toledo, es un militar veterano que ha combatido en las guerras italianas, que ha combatido para Carlos V y que en el testamento de Carlos V a Felipe II, este le dice, bueno, entre los hombres de confianza que tenés está el Duque de Alba. El Duque de Alba, me voy a permitir este chiste, es básicamente el Gómez Centurión del siglo XVI. No, bueno, fue mucho. Es un militar sumamente probado,
católico, partidario de la Contrarreforma, de la disciplina, que llega a los Países Bajos con un ejército de 10.000 hombres. 10.000 soldados profesionales al mando del Duque de Alba llegan en 1567. 1567 tiene que ser. No dije la fecha, ¿no? 1567 inicia todo lo que es el proceso de la revuelta holandesa, plenamente. Tiene que ser 1567. Tiene que ser 1567 o 68. No, 68, tiene que ser 68. No, 68. Sí, pues 67 arranca, se mueve en 68. Duque de Alba llega en 1568 con un ejército de 10.000 soldados. Y estos 10.000 soldados son soldados de los famosos tercios españoles. El ejército permanente de la monarquía hispánica, que tuvo su origen en las reformas impuestas por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, una fuerza profesional de infantería que tenía un sistema básicamente de rotación por el cual siempre ibas a tener una provisión de veteranos en el frente de batalla que servían como base para que los reclutas fueran instruidos, y que es el ejército de la monarquía más poderosa de Europa. Hay que remarcar esto. Son veteranos, combaten en el Mediterráneo, tienen una fuerte identidad católica, fuertísima identidad católica. Uno de los mitos es que eran españoles. ¿En qué sentido digo esto? Es que la composición de los soldados de los tercios era muy amplia. Había italianos, había valones, alemanes. No eran solo españoles, propiamente. Pero era una fuerza militar formidable. La cuestión es que el Duque de Alba llega con este poderoso ejército e inicia una terrible represión. Las tropas de los rebeldes son rápidamente aplastadas y se inicia el ajusticiamiento propiamente. 1568, las autoridades católicas son restablecidas en el poder y ahora que se ha logrado someter a estas fuerzas, se busca de alguna forma controlar la situación. ¿Y cómo? Cortando cabecitas. Con el triunfo de las fuerzas del Duque de Alba se inician los juicios de sangre. ¿En qué consistieron los juicios de sangre? Bueno, las nuevas autoridades católicas dijeron, no les gusta la persecución religiosa. No, lo que van a hacer es ejecutar a los cabecillas, básicamente considerando que cometieron un crimen de lesa majestad al levantarse contra la Iglesia Católica y contra la autoridad real. Así que van a imponerse penas y castigos a unas 6.000 personas y va a haber unos 1.000 ejecutados. Son ejecutados por las autoridades católicas, muchos pertenecientes a la nobleza. O sea, en medio de un conflicto que se había iniciado producto de la injerencia de un poder visto como externo en un territorio que se había caracterizado por tener ciertas libertades, ciertas autonomías, la represión del Duque de Alba va a terminar por aglutinar y conformar un verdadero partido, entre comillas, pro-independentista. O sea, vienen las autoridades católicas y ejecutan a 1.000 personas, después de una violenta represión. Y no nos olvidemos que de nuevo estamos hablando de un poder que era visto como externo. O sea, los reyes de España gobernaban desde Madrid prácticamente. Ahora, bueno, nombran al Duque de Alba, que va a ser el gobernador, entre comillas, de facto de las provincias unidas de los Países Bajos. Y en medio de este clima de represión es que van a levantar la cabeza los nobles que van a convertirse en los verdaderos líderes de la revuelta holandesa. Porque la represión, a gran escala, logra controlar la situación, pero sobre todo en el sur. ¿Por qué? Bueno, porque en el norte va a surgir un liderazgo que es el liderazgo de, represión, como pueden ver, masacres, enfrentamientos, ejecuciones, perfecto. Va a surgir el liderazgo de Guillermo el Prudente, el príncipe de Orange.
El príncipe de Orange va a ser el principal líder de la revuelta holandesa. Hay que remarcar que el príncipe de Orange no era originalmente protestante, sino que las circunstancias de la revuelta lo terminan obligando a pasarse al calvinismo. Como tal, Guillermo de Orange va a buscar establecer una alianza militar con distintos sectores nobiliarios y apoyos exteriores en favor de la causa de los Países Bajos. Acá hay un tema que es que muchos nobles, esto se vincula de alguna forma con la realidad política argentina, son proscriptos. De hecho, Guillermo Orange va a ser proscripto. Es decir, son declarados bandidos ilegales de la monarquía hispánica. Un elemento que ha contribuido a lo que es el radicalismo político protestante y calvinista es la imagen del exiliado. Era muy común bajo el sistema de cuius regio e ius religio que distintos nobles, distintos líderes protestantes se conectaran a través de redes exteriores. Así, los cabecillas de la revuelta holandesa se ponen en contacto, por ejemplo, con líderes de la causa protestante en Alemania. Recordemos que los príncipes alemanes tuvieron su propio proceso de reforma, con representantes de la reforma anglicana, con los hugonotes franceses, y lo que van a buscar es financiamiento, apoyos exteriores para defender la causa del calvinismo. El calvinismo tuvo esta particularidad de que defendió una suerte de gran solidaridad internacional. Es decir, los calvinistas, así como los católicos se organizaban para imponer la contrarreforma tridentina, los calvinistas construían apoyos en redes exteriores, y de esta forma estos exiliados organizaron fuerzas militares que muchas veces, por ejemplo, contaban con mercenarios alemanes o con el apoyo de voluntarios de otros países. Acá, por ejemplo, el Reino Unido, y sobre todo el gobierno de Isabel de Inglaterra, enfrentada a la monarquía hispánica, va a ser visto como un gran aliado, con un problema. El Reino Unido también buscaba aumentar su injerencia en la región e incluso establecer un gobierno de los Países Bajos. Eso con el tiempo no va a prosperar. El punto es que Guillermo Orange va a organizar la resistencia y va a ser uno de los miembros de la Casa de Orange que protagonizan la rebelión de los Países Bajos. ¿Por qué quiero destacar esto? Bueno, porque Guillermo Orange no es el único monarca de esta época que va a liderar la revuelta. Nosotros dijimos que los Orange nos aportaron distintos liderazgos. Bueno, vamos a tener a Federico Enrique Orange, Mauricio de Nassau, que ambos son hijos de Guillermo Orange originalmente, que van a ser algunos de los comandantes de la revuelta holandesa. Acá, de nuevo, se combinan distintos factores. Particularismo local, defensa de autonomías y libertades tradicionales, confesión y también las diferencias socioeconómicas de los Países Bajos con la monarquía hispánica. Uno de los puntos que va a mantener la fuerza de la causa holandesa es el surgimiento de los famosos mendigos del mar. ¿Quiénes eran los mendigos del mar? Bueno, hablamos de justamente ese desarrollo económico que había caracterizado el comercio holandés. Bueno, el comercio de los Países Bajos, que se vinculaba al Mar del Norte, permitió el desarrollo de una gran actividad naval. Y esa actividad naval va a favorecer la emergencia de todo un sector de rebeldes que hacen uso de sus astilleros, de sus buques, para realizar incursiones y enfrentarse a las autoridades españolas desde el plano del Mar del Norte. Decimos los mendigos del mar justamente por esto. Aprovechaban, no se actualiza el chat. Estoy viendo cómo lo actualizo y no lo puedo actualizar. Entonces no puedo ver lo que están diciendo. Los mendigos del mar a lo que se van a dedicar es de realizar acciones y ataques que acosen a las posesiones de las tropas de los Habsburgo en todo lo que era el Mar del Norte. No puedo ver el chat. Estoy viendo cómo lo resuelvo, pero no lo puedo ver. Tengo miedo de cerrar esto. No quiero. Bueno,
¿Cómo lo actualizó? A ver. Ahora sí. No. Bueno. O no están escribiendo o pasó algo en el mundo y... ¿Ustedes están acá? Bueno, no importa. Ya fue. Es todo lo que puedo hacer. Los mendigos del mar son el producto de esa expansión naval de los Países Bajos, son el producto de la oposición al dominio español y lo que van a permitir es que la resistencia se organice sobre todo mediante esto. Muchas veces empresarios militares privados que hacían acciones de corso, acciones de resistencia y provocaron una irrupción de lo que era, una interrupción de lo que era el comercio español en el Mar del Norte. Así podríamos decir que se gesta de a poco una lógica que va a caracterizar a toda la guerra. Hay un dominio de las fuerzas españolas en el plano terrestre y una abrumadora superioridad de los holandeses en el mar. Igual, ojo, no es que tengan flotas mega poderosas, sino que hacen incursiones, ataques sorpresa, capturan puestos y después se retiran. Los mendigos del mar van a ser un verdadero dolor de cabeza en todo el proceso de la guerra. Ah, ahora empezaban a escribir ustedes. Ok, pensé que se había interrumpido el chat. Ah, el chat aparece con un error de server. Ah, ok. Esos mendigos del mar permiten sostener la resistencia en el norte. Capturan diversas ciudades y acá se da el punto. El sur, más aristocrático, se va a plegar a las autoridades españolas con mucha más facilidad. El norte, mucho más difícil de gobernar. Primero porque es geográficamente más alejado. Es una región más urbanizada, mucho más burguesa. Y además, mucho más atravesada por canales y vinculada al mar, va a ser el territorio que no se pueda someter. Así, las ciudades del norte resisten. Hay que notar lo siguiente. Las campañas militares en los Países Bajos eran unas campañas de absoluto desgaste. ¿Qué es lo que pasaba? Al tratarse de una región sumamente urbanizada, era una guerra en la que la mayor parte de los enfrentamientos fueran batallas campales, es decir, a campo abierto dos ejércitos chocan, sino que eran asedios tras asedios, guerras de trincheras, sitios, maniobras de liberación, una y otra vez. Quiero hacer esta aclaración por si no se entendió. La revuelta holandesa es una guerra de 80 años, desde 1567 hasta 1648. 80 años de conflicto armado, con una tregua de 12 años en el medio. Pero sobre todo duró tanto porque era esto, sitios. Hay que sitiar esta ciudad. Perfecto, nos vamos a clavar meses en el barro, con cañones, esperando que se rindan. Y después, la otra. La densidad demográfica, las características de un territorio pantanoso, con canales, con diques, hacían que los Países Bajos sea un territorio particularmente difícil para una campaña militar. Y esto obligó a las fuerzas españolas a tener mucho desgaste. Por más que las fuerzas españolas tenían una enorme capacidad militar, capturar una a una todas estas ciudades era un esfuerzo que se va a demostrar infranqueable con las décadas que sigan. Pero no, estamos hablando del ejército más poderoso de Europa. Nada. Detrás de esto hay una serie de provincias urbanizadas muy ricas. Pero el otro lado es el ejército más poderoso de Europa. El punto es que las fuerzas españolas no solo deben enfrentar a lo que es la guerra de los 80 años, sino que también tienen el desafío de los turcos en el Mediterráneo. Si nosotros nos paramos en 1570, estamos en la década de la batalla de Lepanto. Y el punto es que Felipe II,
que había nombrado al duque de Alba como gobernador de los Países Bajos, va a tener que relevarlo para pedirle su movilización a el Teatro del Mediterráneo y para su reclamo al trono de Portugal, porque Felipe II se convierte también en rey de Portugal. Así que queda Luis de Zúñiga como gobernador de los Países Bajos. Luis de Zúñiga, acá a la derecha, va a tratar de mantener la situación en un contexto en el cual la mayor parte del esfuerzo militar español se redirige para lo que va a ser el triunfo de la batalla de Lepanto, que pone fin por un tiempo a la amenaza de la expansión turca otomana en el Mediterráneo. Ahora, uno de los grandes protagonistas del triunfo de Lepanto es justamente el que, con el tiempo, va a ser el gobernador de los Países Bajos. Ese triunfo de la batalla de Lepanto le debe en gran parte su mérito a un tal Don Juan de Austria. ¿Quién es Don Juan de Austria? Bueno, Don Juan de Austria es un hijo bastardo de Carlos V que va a ser uno de los principales comandantes militares en la segunda mitad del siglo XVI de lo que es la monarquía hispánica. Don Juan de Austria va a ser colocado después de Luis de Zúñiga en el cargo de gobernador de los Países Bajos y trayendo la experiencia militar de la que goza, llega a los Países Bajos con el objetivo de iniciar la pacificación. Esta pacificación va a combinar dos elementos: el poder militar, pero además el interés por negociar. Bueno, lleguemos a un acuerdo con los rebeldes. Para entonces, se ha gestado un proceso que es conocido como la pacificación de Gante. ¿En qué consistió la pacificación de Gante? Bueno, esta década de presencia militar española ha estado marcada por saqueos, masacres, ejecuciones. Uno de los episodios más dramáticos fue el saqueo de Amberes, que llevó al surgimiento de lo que muchos apologistas de la monarquía hispánica dicen que es la leyenda negra, que es la idea de la furia española, the Spanish Fury, que dicen que es propaganda inglesa. No, mataron a una bocha de gente. Es tan sencillo como eso. Obviamente que después la propaganda hizo exageraciones, pero es una masacre en Amberes descomunal, uno de los principales centros urbanos de Europa, con una enorme vitalidad económica, social, cultural, fue arrasado por las tropas españolas que muchas veces se desquitaban con la población local por la falta de pago. Es decir, los atrasos para cumplir las obligaciones de pago de la monarquía hispánica las pagaba el habitante de los Países Bajos ahí, que de repente llegaban los tercios y hacían un desmán. No olvidemos que en gran parte toda esta serie de revueltas habían emergido como un producto de la presencia de una fuerza exterior en los Países Bajos, y que ahora esos Países Bajos no solo tenían autoridades españolas, sino que además había tropas que se dedicaban a saquear, a masacrar una y otra vez. ¿Sabías que todo en la historia es más complejo? Bien. Así se produce un acuerdo entre los representantes de las distintas provincias de los Países Bajos, tanto los del norte como los del sur. Ese acuerdo va a ser conocido como la pacificación de Gante. ¿En qué consistió la pacificación de Gante? Bueno, en 1576 se inician las tratativas para un acuerdo que se firma en 1577 y que lo que busca es presentar un frente común de todos los Países Bajos contra la monarquía, exigiendo que se quiten del territorio a las fuerzas españolas que vienen haciendo desastres y que son una amenaza para la autonomía y los derechos de los Países Bajos. La pacificación de Gante, entonces, lo que buscaba era hacer un lado la cuestión religiosa y plantear: queremos que se retiren las fuerzas españolas y llegar a un acuerdo de gobierno con la monarquía sin la presencia de tropas extranjeras. En
En un primer momento, como veremos, esto va a dar resultados y se va a poder presentar un frente común. La mayor parte de los territorios de los Países Bajos acuerdan la pacificación de Gante. Pero esto se va a romper. Se va a romper fuerte. Necesito ir al baño, necesito tomar agua. Vamos a hacer una pausa. Yo ya vuelvo. Y esto no me sale la palabra que quiero utilizar. Se está prolongando más de lo que buscaba. Pero bueno, necesito ir al baño, necesito tomar agua. Denme un momento. Volvió el profe, volvió el profe, volvió el profe. Acá estamos. Acá estamos. Bien. Tenemos que terminar a tiempo ya, porque son y cuarto y yo tengo que ir al estudio de Juan Felipe. Va, al estudio, a la casa de Juan Felipe a ver el mundial. Bien. Lo que sigue va a ser así. Así que esperen que agarro la sube. Se viene Pablo Borda explicando historia en por 2. ¿Bien? Porque esto tiene que terminar ya. Y arrancamos. Y... va. Bajo el gobierno de Don Juan de Austria se inicia la pacificación de Gante. El objetivo de la pacificación de Gante era presentar un frente común del conjunto de las provincias que componían los Países Bajos frente a la monarquía hispánica. Los principales puntos eran los siguientes: lograr un acuerdo de tolerancia religiosa y que se retiren las tropas extranjeras que se estaban utilizando para la represión de la revuelta. Debido a esto, la monarquía hispánica se sienta a negociar.
Uno de los principales puntos era la cuestión religiosa. Ahora, el principal problema es el siguiente. Gran parte de las provincias unidas, de las provincias de los Países Bajos, no querían romper con la monarquía hispánica. Sobre todo las del sur, que seguían siendo mayoritariamente católicas. Ahora, la monarquía hispánica, para lograr esto, tenía que, para lograr que las provincias del norte no rompieran con ellos, tenían que aceptar la tolerancia religiosa. Pero la monarquía hispánica lo que busca es la recatolización del territorio. Felipe II no va a aceptar un programa de tolerancia religiosa porque el principio que rige es el de cuius regio ius religio. Y la religión que se debe imponer en el territorio de un estado territorial es la religión del gobernante. Frente a este punto es que las fuerzas de las provincias del norte van a sostener que no se puede firmar un acuerdo. El príncipe Guillermo de Orange, ya más grande, porque los años empiezan a pasar, le plantea a Felipe II que es inadmisible una falta de tolerancia religiosa. Es así que Felipe II reinicia las hostilidades y el ejército ahora de los Países Bajos no va a ser comandado solo por don Juan de Austria, que va a terminar de ser desplazado del cargo de gobernante, sino que va a llegar el general Alejandro Farnesio. Farnesio, que claramente tiene un nombre mega italiano, y don Juan de Austria inicia una serie de campañas militares que van a ser tremendas, en las que, logrando la negociación con los Países Bajos del Sur, de mayorías católicas, logran la reincorporación de estos territorios y a su vez van a infligir una serie de derrotas militares importantes a las tropas del norte. En esta serie de campañas militares, las fuerzas holandesas, con un ejército español reorganizado y agresivo, van a sufrir grandes derrotas. Y la mayor parte de las ciudades caen en un año. A toda esta campaña, impulsada por Farnesio, va a permitir que los Países Bajos sean recuperados mayoritariamente por el control de la monarquía hispánica y la humillación de las tropas en batallas como la de Stelenberg es tal que hay una desmoralización absoluta, muchos protestantes se van al exterior, se buscan nuevos aliados, se renuevan la búsqueda de una alianza con el Reino Unido, con Inglaterra. En el marco de todo esto, Guillermo de Orange estaba proscripto. Y Felipe II le había puesto precio a la cabeza. El que asesinara a Guillermo de Orange va a recibir una recompensa por parte del rey de España. Bueno, un seguidor de la causa católica sorprende a Guillermo de Orange y le va a clavar un disparo en el pecho con una pistola y lo asesina en 1584. Así que el principal líder de la causa protestante ha sido asesinado por un seguidor de la causa católica. Después a este muchacho le hicieron de todo. Lo destriparon vivo, ¿no? O sea, como escarmiento. Pero el punto principal es que Guillermo de Orange está muerto. ¿Y ahora qué sigue? Con la muerte de Guillermo de Orange se pierde a lo que había sido la principal cabeza de la causa de los Países Bajos. ¿Qué se debe hacer? Bueno, acá está el punto. Mientras se está organizando la sucesión, aparece la cuestión de que, por un lado, Guillermo era príncipe de Orange. Pero además de ser príncipe de Orange, era el stadtholder de Holanda y los Países Bajos del Norte. El stadtholder era el puesto de gobernante, digamos, militar, que se le había dado en este marco de lo que era, en 1579 se conforma la Unión de Utrecht, que plantea básicamente la independencia de los Países Bajos del Norte. Si se van a realizar las hostilidades armadas, ya la ruptura es total. Así que podríamos decir que en 1579, con la paz, no la paz de Utrecht, la Alianza de Utrecht, se conforman los Países Bajos del Norte, que van a ser ahora las Provincias Unidas, la República Holandesa. Y en el sur tenemos lo que es la Unión de Arras, que son la Alianza Católica de los Países Bajos del Sur, que mantienen su unidad con la monarquía hispánica. El punto es que, si bien el cargo de
de Príncipe de Orange queda para Federico Enrique, el puesto de Stadtholder va a pasar a Mauricio de Nassau, otro hijo de Guillermo Orange, que a futuro, cuando se muera Federico Enrique, también va a ser Príncipe de Orange. Mauricio de Nassau va a ser el nuevo paladín de la causa protestante. Ahora, en medio de todo esto hay una serie de campañas militares que son proezas. Para la captura de Amberes, la nueva captura de Amberes, que estaba en rebelión en los Países Bajos, Alejandro Farnesio hace una obra de infraestructura que es que construye puentes flotantes para poner sitio a la ciudad. Es un sitio que dura un año. Un año de sitio, de golpes y contragolpes y maniobras. Todo esto, de nuevo, como eran ciudades construidas habiéndole avanzado territorio al mar o a distintos lagos y pantanos, vos de repente tenías una batalla terrestre, que era una combinación de batalla terrestre y batalla marítima, en la que tenías tropas avanzando por puentes flotantes y tenías buques y, por ejemplo, para atacar a los puentes y las estructuras construidas por las fuerzas de Alejandro Farnesio, los holandeses utilizaron buques explosivos que eran preparados con materiales incendiarios y pólvora para reventar contra los puentes. O sea, fue una proeza logística realmente. Pero Amberes fue capturada por las fuerzas españolas, que ingresaron a la ciudad, rompieron sus defensas y otra vez la ciudad fue devastada, y esto marca para siempre la decadencia de lo que había sido uno de los principales polos económicos de la Europa moderna. Así, la campaña de Alejandro Farnesio permite que en 2 años las fuerzas realistas, las fuerzas de la monarquía hispánica, controlen la mayor parte de los Países Bajos. O sea, ya no solo los Países Bajos del Sur, sino que avanzan plenamente sobre los Países Bajos del Norte. Pero esto no es lo único que ocurre. En medio de todo este proceso, Mauricio de Nassau inicia una reforma militar a gran escala. Acá hay un punto que es atribuible, por un lado, a lo que es la tradición calvinista, esta idea de la disciplina, el control, el ejercicio de la Guerra Santa, y por el otro, a otra cuestión que es vinculable a lo que es la tradición del Renacimiento. El Renacimiento tuvo todo este tema de lo que fue la revitalización de las enseñanzas de los clásicos. Estas enseñanzas de los clásicos, por ejemplo, tomaron los modelos de disciplina del ejército romano. Bueno, lo que hace Mauricio de Nassau es construir toda una serie de manuales e instrucciones para la conformación de ejércitos profesionales que lleven adelante ejercicios que fortalezcan la disciplina, el desarrollo muscular y el funcionamiento de un espíritu de corps. Así, los manuales de Mauricio de Nassau constituyen parte de lo que Michael Roberts en esa vieja tesis llamó la revolución militar, el surgimiento de ejércitos modernos que ya no combatían como grandes conglomerados bloques de infantería como los tercios, sino que combatían en formaciones lineares, unidades más pequeñas, maximizando la potencia de fuego y buscando la flexibilidad. Había que operar rápidamente sobre el campo de batalla con fuerzas que sean sumamente disciplinadas. Se imponen castigos corporales. O sea, gran parte de lo que es el concepto de ejército moderno disciplinado, esto de entrenamientos constantes, se deben a Mauricio de Nassau. Con este ejército moderno, Mauricio de Nassau va a desafiar a las fuerzas españolas. De nuevo, acá tenemos, por un lado, la reforma militar de Mauricio de Nassau y, por el otro, tenemos lo que es la superioridad naval de las fuerzas holandesas. Así, Mauricio va a derrotar a las fuerzas españolas en lo que es la mayor victoria militar terrestre hasta esta época, en una batalla abierta, que es la batalla de Newport. En Newport, el ejército holandés derrota en igualdad de condiciones al ejército español, algo que no se había dado hasta ese momento. Así que el amanecer del siglo XVII, ya estamos en 1600, permite que Mauricio de Nassau se coloque como uno de los grandes líderes de la causa de los Países Bajos, pero además ponga en el campo de batalla un ejército que puede enfrentarse a los tercios españoles. Para colmo, hay que señalar otras dificultades. El triunfo de Newport se da en un marco en el cual la monarquía hispánica está económicamente agotada,
Holanda se ha mantenido plena, pero ya la década de 1590 es de una década de crisis económica y social absoluta. De hecho, muchos plantean que la gran crisis del siglo XVII que afecta a Europa para lo que es la monarquía hispánica empieza en 1590. Además de que ya había tenido su serie de bancarrotas. Hay otros agravantes. Felipe II estaba en guerra contra Isabel de Inglaterra. Y en 1588, la famosa Armada Invencible, sufre una espantosa derrota militar que deja a la monarquía hispánica sin poderío naval y habiendo perdido una enorme masa de recursos en su intento de conquistar Inglaterra. De nuevo, también los ingleses eran aliados estratégicos en la lucha de la causa protestante. Mientras esto está ocurriendo, las tropas de Mauricio de Nassau logran progresos en tierra, mientras las flotas de los mendigos del mar atacan a los buques españoles, interrumpen el comercio con lo que son las colonias. Así que, en este marco, la monarquía hispánica está agotada. Necesita un descanso. O sea, la monarquía hispánica no está en condiciones de proseguir la guerra, pero la situación de reveses militares es demasiado grave como para llegar a una paz en este contexto. ¿Qué hacer? Bueno, se va a dar otro recambio en el mando español, que va a ser la llegada de Ambrosio Spínola. Incluso un detalle que me olvidé. La supremacía naval holandesa es tal que los buques holandeses atacan la península de Gibraltar e infligen una dura derrota a las tropas españolas. O sea, afectan incluso lo que es la conexión de la flota española del Atlántico con la flota del Mediterráneo. Para este momento, Felipe II está muerto. Ha asumido el poder Felipe III. Felipe III va a ser un monarca mucho menos capaz, y en vez de un Gran Vela o un conde duque de Olivares, el válido de Felipe III va a ser el duque de Lerma. El duque de Lerma va a ser un pésimo primer ministro, mucho más enfocado en favorecer a su séquito y enriquecerse a expensas de la monarquía hispánica, que en tener un planteo estratégico que fortalezca la monarquía a nivel exterior. Lo que sí logra el duque de Lerma y el gobierno de Felipe III es nombrar como comandante militar a el brillante Ambrosio Spínola. Spínola, otra vez, un militar italiano sumamente capaz, va a ser nombrado comandante de las fuerzas de los Países Bajos, y para llegar a algún acuerdo de paz o algún tratado, hizo una serie rápida de campañas militares que vuelven a fortalecer la posición de la monarquía hispánica en los Países Bajos. Las brillantes campañas de Ambrosio Spínola y la toma de territorios y ciudades permite que la monarquía pueda sentarse a negociar en mejores términos. Es así que en 1609, Mauricio de Nassau y sus seguidores llegan a un acuerdo con la monarquía hispánica que va a ser la tregua de los 12 años. 1609, la monarquía hispánica acuerda 12 años de tregua con los Países Bajos. Paz. No paz. Tregua. Nos vamos a calmar por 12 años y continuaremos las acciones armadas en otro momento. La monarquía hispánica está en una crisis importante. Está muy desgastada. Los Países Bajos están desgastados, pero tienen una posición más formidable. En estos años va a tomar mucha relevancia lo que es la figura de Johan von Oldenbarnevelt. Oldenbarnevelt va a ser, por así decir, el gran administrador civil de lo que es la República Holandesa. O sea, las Provincias Unidas van a tener dos líderes. Mauricio de Nassau es el principal líder militar y la cabeza de la política exterior, y podríamos decir que Johan von Oldenbarnevelt es el principal administrador civil y la cabeza de la política interior.
Durante la tregua de los 12 años se permite desmovilizar al ejército, lo que supone la recuperación de recursos importantes que se estaban gastando en la guerra, y los Países Bajos del Norte van a mostrar una enorme vitalidad. Es una época de prosperidad económica, desarrollo del comercio, desarrollo cultural, mientras la monarquía hispánica atraviesa una crisis cada vez más estructural. Los Países Bajos del Norte están iniciando una época de prosperidad que da cuenta de un recambio en lo que es la situación económica europea. No porque Europa esté atravesando una prosperidad, sino porque el siglo XVII es el siglo en el cual la supremacía de los estados mediterráneos y las economías mediterráneas es reemplazado definitivamente por la supremacía de las economías atlánticas. Holanda, mirando hacia el Atlántico, se convierte en una potencia marítima, una potencia económica mucho más próspera que la monarquía hispánica con la que está enfrentada. Esto se va a poder apreciar no solo en esa vitalidad urbana, en ese desarrollo de las finanzas, de la economía artesanal, de la agricultura capitalista, sino y sobre todo con la expansión colonial. Esta serie de acuerdos de paz era una paz que planteaba y sostenía los límites en tierra. Pero en el mar, lo que es la República Holandesa prosigue su proceso de expansión y va a iniciar una expansión ya no solo hacia el Atlántico, sino también hacia el Pacífico y el Índico. Oldenbarnevelt va a ser uno de los fundadores de la VOC. ¿Qué es la VOC? Bueno, la VOC es la Verenigde Oost-Indische Compagnie o la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La VOC va a ser la principal organización para el comercio holandés. Comercio de especias, comercio de marfil, comercio de textiles, de sedas, va a ser una potencia colonial. Un detalle que es muy importante destacar, porque acá hay gente que cree que esto era feudalismo, acá estamos ingresando en el capitalismo plenamente. La VOC es una empresa de accionistas, es una Joint Stock Company en la que vos tenés accionistas que desde Europa unen capitales para financiar una empresa a gran escala a nivel intercontinental que sostiene un ejército privado, un control privado del comercio, tráfico de seres humanos, tráfico de marfil, tráfico de seda, tráfico de especias. La VOC y todo lo que es el desarrollo colonial holandés experimentan una enorme expansión a partir del siglo XVII. A tal punto que los holandeses son la principal potencia europea en el Océano Índico, desplazando absolutamente a Portugal. Portugal en esta época era parte de la monarquía hispánica, y este destino unido a la monarquía hispánica los está atando a enfrentarse y competir contra una potencia mucho más moderna en el colonialismo que ejerce, que es Holanda. Además hay una diferencia. El colonialismo desarrollado por las potencias ibéricas era un colonialismo, podríamos decir, territorial, que lo que buscaba era la apropiación de recursos, ¿no? Emprendimientos mineros, la evangelización. El colonialismo holandés lo que buscaba era, en vez de construir grandes imperios territoriales, establecer factorías comerciales y beneficiarse, no tanto por la apropiación de recursos directa, sino por el comercio. Controlar mercados, controlar los circuitos y los flujos de bienes y de, sobre todo, productos exóticos. Mientras esto ocurre, Felipe III y el duque de Lerma fortalecen sus alianzas con los Habsburgo de Austria. Hay una serie de tensiones de lo que Geoffrey Parker llamó una neutralidad armada en Europa. La frágil estabilidad constituida por la paz de Augsburgo en el siglo XVI está por estallar. Rodolfo II del Sacro Imperio Romano, si ustedes miran la cara de Rodolfo II, no me jodan. Ustedes ven esta cara
y no piensa en una persona que es brillante. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, ¿está mal que diga que tiene cara de nabo? Bueno. Lo único que Rodolfo II fue un personaje muy particular, fue emperador Sacro Imperio Romano, tenía una personalidad retraída, le gustaban las artes místicas, la alquimia, se encerraba a desarrollar la alquimia, tenía una serie de astrólogos, pero un tipo muy retraído que tuvo que afrontar lo que fue la larga guerra turca. Una guerra que se desarrolla entre la última década del siglo XVI y las primeras dos del siglo XVII. Me encanta esta representación nada eurocentrista de los turcos como bárbaros salvajes que van en bolas al campo de batalla, y del otro lado las tropas europeas como heroicas. La cuestión es que la larga guerra turca es un conflicto en el cual, para obtener apoyo de las noblezas de Bohemia y Hungría, Rodolfo II les da concesiones y libertades religiosas. Pero Rodolfo II era un tipo muy retraído, muy débil, que lleva al Sacro Imperio Romano a una situación de ingobernabilidad. A tal punto que en lo que se conoce como la querella de los hermanos se produce un golpe interno cuando Matías, de la Casa Habsburgo, moviliza sus tropas, ocupa Viena y ocupa las posesiones de Rodolfo y se proclama emperador. Y es electo emperador del Sacro Imperio Romano. Matías representa un recambio. Con Matías se abre el camino para que sea electo rey de Bohemia un tal Fernando de Austria. Fernando es el futuro emperador Fernando II y es un católico ferviente educado por jesuitas, partidario de la Contrarreforma. Fernando es electo rey llega a la sucesión del trono de Bohemia. Bohemia es un reino de mayoría protestante que es parte de los territorios de los Habsburgo y que ha logrado obtener importantes libertades religiosas durante el gobierno de Rodolfo II. Fernando llega al poder y dice: se acabaron las libertades religiosas. Y los bohemios agarran y tiran por la ventana a los representantes del gobierno de Fernando en Praga. El 23 de mayo de 1618, los confederados bohemios inician una rebelión arrojando a los ministros de Fernando, el rey de Bohemia, por las ventanas del Palacio de Praga. Literalmente los tiran por la ventana, no se mueren. Los tiran por la ventana. Después les pegan un par de tiros, pero no llegan a matarlos. Este episodio marca el inicio de la Guerra de los 30 años. Los confederados bohemios arrojan por la ventana, defenestran a los representantes del rey de Bohemia y van a elegir como rey de Bohemia a Federico V del Palatinado, un paladín de la causa protestante calvinista. Esto que podía ser un conflicto menor se convierte en la guerra más sangrienta de la historia de Europa hasta las guerras mundiales. O sea, se inicia un conflicto de 30 años, en el que ejércitos de decenas de miles de soldados, cientos de miles, ¿qué decenas? Cientos de miles de soldados profesionales combaten en toda Europa en un teatro de guerra que va a ir desde los Pirineos hasta Polonia y desde Hungría hasta Dinamarca y Suecia y las Provincias Unidas. Esa guerra va a ser sangrienta, brutal, y va a ser una verdadera sangría de hombres y recursos. E involucra a todos los poderes europeos. Acá el punto es el siguiente. Para sostener su alianza con los emperadores del Sacro Imperio Romano, los monarcas españoles van a tener que participar de la Guerra de los 30 años. Además, son paladines de la causa católica. Así que, cuando se inicia la Guerra de los 30 años, Ambrosio Spínola es movilizado no para pelear en los Países Bajos, sino para pelear en Bohemia, en apoyo de las fuerzas alemanas. En apoyo de las fuerzas imperiales. Así que la monarquía hispánica en 1618 va a la guerra y
queda involucrada plenamente en una gran guerra europea que va a abarcar a todos los reinos de Europa prácticamente, de una u otra forma. El punto es que los recursos de una monarquía hispánica que está mostrando signos de una gran crisis estructural deben ser utilizadas para sostener a sus primos del otro lado de Europa. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pensé que estaba con la pantalla más grande. Les pido mil disculpas. ¿Cuál es el problema con todo esto? Con toda esta movilización de recursos. En 1618 se inicia la Guerra de los 30 años. La tregua de los 12 años se firmó en 1619. Perdón, en 1609. Llega 1621 y al trono de España llega otro Habsburgo, que es Felipe IV, que va a tener a un ministro muy capaz, pero con muchas dificultades, que es el conde duque de Olivares. Felipe IV tiene un problema. En 1621 va a expirar la tregua. No va a dar más tregua con las Provincias Unidas. ¿Qué hacemos? No tenemos los recursos para ir a la guerra. Estamos en guerra también en Europa. Además, las Provincias Unidas financian a la causa de los protestantes. ¿Qué se hace? Bueno, no estamos en condiciones de ir a la guerra, pero tampoco podemos reconocer la independencia de las Provincias Unidas. En 1621, en medio de este clima, se reinicia la guerra con las Provincias Unidas. No más tregua. En 1621 vuelve la guerra en los Países Bajos entre la monarquía hispánica de Felipe IV y las Provincias Unidas. Esta etapa de la guerra sería un quilombo de explicar, y no la vamos a explicar así en los términos militares, porque ahora la guerra de los 80 años pasa a ser un episodio más, por así decir, de la guerra de los 30 años, en los que, digamos, las fuerzas holandesas van a estar vinculadas a el teatro de operaciones que también tiene lugar en Alemania. El punto principal es el siguiente. La guerra de los 80 años, en esta segunda etapa, va a ser una guerra en la que las tropas españolas van a tener triunfos resonantes, como la captura de Breda, y que lo que mejor nos dio fue este cuadrazo de Velázquez, conocido como las lanzas, pero no van a poder imponer su dominio absoluto. O sea, es una etapa de golpes contra golpes, golpes contra golpes, golpes contra golpes sucesivos, sin que ninguno de los dos... Perdón, sin que... No es que ninguno de los dos bandos. Las tropas holandesas también logran triunfos resonantes e incluso avanzan hacia los Países Bajos del Sur. Pero no logran los españoles, a pesar de una serie de triunfos, obtener una victoria estratégica. No. El teatro de operaciones de los Países Bajos era un teatro muy desgastante. Muy desgastante, y ya llevan décadas de guerra. Cuando se reinician las hostilidades en 1621, hacía 50 años, hacía medio siglo que estaban en guerra. Las fuerzas protestantes resisten, pero no solo está la cuestión del estancamiento del teatro militar en tierra, sino que mientras esto ocurre en tierra, en el mar la supremacía holandesa es absoluta. Las fuerzas holandesas aprovechan todo el fortalecimiento de las redes comerciales que han construido, la industria naval, y van a humillar a las fuerzas españolas en todos los teatros marítimos. Van a capturar incluso a la flota de Indias y ponen en peligro no solo el comercio español, sino también el comercio portugués. Los holandeses se establecen en Brasil a expensas de los portugueses. También plantaciones, esclavistas, de azúcar, todo lo que fue el colonialismo. Pero ¿cuál es el punto? La presencia holandesa a expensas de los portugueses es una muestra más de que la crisis de la monarquía hispánica va a arrastrar a todos los reinos que lo componen. En medio de todo esto, las derrotas de la guerra de los 30 años y la crisis general, la nobleza portuguesa inicia una rebelión que va a llevar a la independencia de Portugal en la década de 1640.
Portugal se rebela contra la autoridad de los monarcas españoles. Al mismo tiempo, vamos a aclarar esto, el conde duque de Olivares había iniciado un proceso de centralización fiscal militar que era la unión de armas, que buscaba que todos los reinos de la monarquía aportaran al ejército y al sostenimiento de la guerra. Portugal básicamente le dice esta. Otros que dicen esta son los catalanes. En 1640, en la década de 1640, también se inicia la rebelión catalana, la rebelión de Cataluña, que es una rebelión que tiene un sentido separatista y también un movimiento social de repudio a la presencia de tropas españolas en el teatro de guerra del Pirineo, de los Pirineos, contra las fuerzas francesas. Como los españoles no habían logrado que los catalanes aporten para el esfuerzo militar, lo que hicieron fue acantonar al ejército español en Cataluña y que el ejército español se proveyera por sí mismo. Esto desata un fuerte repudio de la población catalana y también va a desatar un movimiento independentista. Cataluña va a estar prácticamente 10 años, independiente, entre comillas, de la monarquía hispánica. Incluso tenemos la rebelión de Nápoles. En Nápoles se va a iniciar una gran revuelta contra lo que es el dominio no solo español, sino en realidad también el dominio de clase. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El dominio español ¿ganó Croacia? ¿Cómo que ganó Croacia? Perdón. ¿Ganó Croacia? ¿En serio Croacia le ganó a Brasil? ¡Fua! ¡Fua! Bueno, ya sé que se me hace tarde, pero tengo que terminar. Bueno, frenesí. Bien. Se inicia una rebelión que no solo es una rebelión contra lo que se ve como un mal virrey español, sino que es una rebelión contra la nobleza. Es una rebelión fuertemente social, que para hacer una idea, es liderada por Manzianello. Manzianello es un pescador pobre italiano, que es básicamente el Lenin del siglo XVII, que dirige una rebelión de pobres napolitanos contra la nobleza y contra la monarquía. Manzianello merece un video aparte. Un día hacemos un video de Manzianello, porque Manzianello es esto. De nuevo, es una revuelta de pobres. Que busca la redistribución de la riqueza. Es para otro día. El punto es que el agotamiento de España en todos los teatros, los triunfos militares holandeses, la secesión de territorios españoles, los triunfos en las colonias, van a obligar a que España en 1648 acepte la derrota. Felipe IV, frente a los avances y la imposibilidad de someter a los Países Bajos, va a ir a la paz, que también pone fin a la guerra en Alemania. La paz de Westfalia. En la paz de Westfalia, en la primera conferencia multilateral de paz de la historia de Europa, podríamos decir que es el principio de equilibrio europeo, se reconoce, entre otras cosas, la independencia de las Provincias Unidas, es decir, la independencia de los Países Bajos. 1648, España reconoce la independencia de Holanda y los Países Bajos. Los Países Bajos habían vencido a la monarquía hispánica, que estaba atravesando una crisis general y había abierto demasiados frentes, más de los que podía cubrir. Así nace Holanda, la República de Holanda, que en realidad Holanda es simple y llanamente la más importante de las Provincias Unidas. Esto ha sido todo por hoy. Si les gusta lo que hace este canal y mi trabajo, los invito a que dejen like en este video. Cuando esta transmisión se termine, por favor se los pido, porque ayuda al algoritmo, porque ayuda a todo. Les pido encarecidamente, entren y dejen un comentario. Pueden dejar un comentario de corriste en Newport, corriste en Albuquerque,
corriste en Dunkerque, Albuquerque, corriste en Dunkerque. Pueden poner algo como Spinola la tenía piola, lo que se les ocurra. Pero dejen un comentario de apoyo. Felipe III vigilante, no tenés aguante, algo por el estilo. Si les gustó, hagan eso. No olviden dejar like en este video y no olviden que pueden hacer aportes. De nuevo, este canal y este trabajo se sostiene gracias a sus contribuciones. De hecho, es muy importante sus contribuciones. Hemos cambiado la cámara, hemos mejorado el sonido. Todo lo que pueden aportar viene bien. Pueden hacerlo a través de las suscripciones pagas al canal de YouTube. Pueden hacerlo a partir de aportes de Mercado Pago. En los links de este video van a encontrar cómo dejar aportes. O también pueden dejarlo, también lo van a ver en el comentario, en el primer comentario que va a estar destacado. Así que nada, muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo de siempre. La previa mundialista histórica. Si todo sale bien, yo les quiero prometer esto porque por preparar esto había mucho trabajo. Si todo sale bien, la semana que viene va a haber un video. Tenemos los 2 últimos videos en vivo del año. Así, clases. Después vamos a tener un video con un colaborador. Pero los 2 últimos videos en vivo del año van a ser de 2 temas que son exigidos por todos. Y les van a encantar. Se los prometo. No quiero decir nada porque prefiero anunciárselo después. Pero se los voy a anunciar. Tiene que estar todo preparado porque tiene que ser el video. Si no se hace el miércoles, se hace el jueves. Porque se va a hacer. Pero va a ser el video. No importa. Pero es un video que les va a encantar. No más cosas. Puede que tenga que ver con un país de América Latina que está convulsionado en este momento. Y con una organización armada. Pero lo dejamos ahí. Gracias por el apoyo. No olviden seguirme en Pablo Bordaoc. No olviden seguirme en Twitter en Pablo Bordaoc. No olviden seguirme en Historia para Millennials en Instagram. Esa página va a cambiar su nombre, así que síganme ahora. Y ahora un detalle que creo que es necesario mencionar. Es verdad, Mauricio de Nassau y el Estado construido por Mauricio de Nassau derrotó a la monarquía española. Tenemos razón, es verdad, los holandeses derrotaron a los españoles. Vamos a concederles eso. ¿Pero saben quién más derrotó a los españoles? El Sanma, papá. El Sanma derrotó a los españoles. Hoy, Argentina tiene que ganar. Muchas gracias a todos. Viva la revolución. Nos vemos la próxima.